Sí, muy bien. Bueno, el que está planificando a partir de este momento tomarse una siestica, adelante, con toda tranquilidad, no tiene que sentirse mal ni váyase ahí acomodando con el del lado. Muy bien. Bueno, en esta tarde, en esta segunda sesión que me ha sido asignado, vamos a hablar acerca del equipo del pastor. Y realmente lo que vamos a estar tratando es de hablar de la necesidad de cómo los pastores tienen que trabajar en equipo. Fue diseñado por el Señor que el trabajo de la iglesia y la dirección de la iglesia se diera de manera compartida, en equipo, y vamos a ver el sustento bíblico de esto, porque hay muchas iglesias donde se administra la iglesia de manera única por un solo hombre, y realmente ese es un modelo que dentro de la iglesia cristiana y desde el modelo bíblico pues no es el modelo adecuado. Algunas iglesias, aunque son iglesias evangélicas o protestantes, se han ido a un lugar donde es más similar a un sistema católico o donde hay un sistema de papa, pero donde es un papa pequeñito o mini papas en diferentes iglesias locales pequeñas. Pero lo que enseñamos o lo que creemos desde las Escrituras es que el Señor ha determinado que la iglesia sea gobernada, que la iglesia sea liderada por un grupo de hombres, por un grupo de pastores, un grupo de obispos, un grupo de ancianos, como lo hemos estado mencionando, y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Así que les pido que me acompañen en oración para que el Señor nos dirija y podamos estar atentos a su palabra. Padre, te doy gracias por la bendición, Señor, que tú das a tu iglesia a través de pastores fieles. Señor, es un regalo y una misericordia que tú des hombres que pueden invertir su vida para que las almas de las personas de la congregación puedan crecer. Señor, si hemos sido expuestos a pastores fieles, a hombres que te aman, eso ha sido una muestra de tu gracia, Señor. Y te pedimos por favor que nos bendigas, que nos dirijas y que este día, a través de esta instrucción, todos podamos seguir creciendo en el entendimiento de lo que es una iglesia bíblica, de lo que es una iglesia que te agrada a ti, Señor, una iglesia que trae gloria a ti en cada uno de los aspectos de lo que tú has ordenado para tu iglesia. Te pido que nos bendigas, que nos des fuerza, Señor, y que podamos ser edificados todos a la luz de tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar contestando una pregunta, y este estudio lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir contestando algunas preguntas fundamentales y la respuesta pues vamos a tenerla desde las Escrituras. Pero la primera pregunta que vamos a contestar es: ¿cuáles son las razones por las cuales Dios ha establecido que los pastores tienen que trabajar en equipo? Es decir, ¿cuáles son las razones detrás? ¿Cuál es el fundamento de que Dios haya establecido una pluralidad de pastores, un grupo de pastores para dirigir la iglesia? Así que les voy a dar simplemente unas razones y luego vamos a profundizar en algunas de ellas. Pero la primera razón de por qué Dios establece que el trabajo del ministerio debe ser compartido en equipo es porque el trabajo de un pastor, si lo hace de la manera adecuada, es un trabajo arduo y se necesita un equipo para poder desarrollarlo de manera adecuada, para poder aligerar la carga, porque hay muchas tareas que el pastor tiene que hacer y tener un equipo es una bendición para poder repartir esas cargas entre diferentes personas. El trabajo es arduo y en equipo el trabajo puede ser repartido. Cuando el trabajo pastoral se hace de manera correcta, es extenuante y debe ser repartido. Segunda razón, porque los pastores necesitan tiempo para dedicarse a la oración y a la predicación. Esa es la prioridad del ministerio pastoral. Hay como un sonido, ¿sí? Está bien, pues estoy hablando muy fuerte. Bueno. Segunda razón, porque los pastores necesitan tiempo para dedicarse a la oración y a la predicación. Así que de esta manera, si no se comparte el trabajo entre diferentes hombres, pues van a terminar descuidando lo que es prioritario, que es la oración y prepararse para la predicación de la palabra. Tercera razón de por qué el pastor tiene que tener un equipo: porque la autoridad absoluta corrompe absolutamente. Dios ha establecido
que los hombres trabajen en equipo como una manera de proteger también a los hombres de Dios, cuando estamos rodeados de otros hombres que también aman al Señor Jesucristo. Una razón más, porque un hombre que trabaja solo está en una ruta para la descalificación del ministerio. ¿Cómo funciona esto? Si hay un hombre que está asumiendo toda la responsabilidad del ministerio, si es un hombre que está haciendo todas las tareas ministeriales múltiples, lo que va a pasar es que inevitablemente va a empezar a descuidar otras áreas que son fundamentales. Ya mencionamos la oración, ya mencionamos la predicación, pero inevitablemente si es un hombre que está demasiado atareado y está haciendo todo él solo, va a descuidar su familia. Y ya vimos que si alguien pierde su familia, entonces pierde el ministerio. Así que Dios establece que los hombres que dirigen la iglesia trabajen en equipo, porque si no, están en una ruta hacia descalificarse. Otra razón más, porque la pluralidad de líderes es el modelo bíblico para la iglesia. Es lo que el Señor ha establecido y lo vamos a ver más adelante. Otra razón, equilibrar las debilidades de cada uno de los ancianos o pastores de la iglesia. No todos tienen las mismas fortalezas. No todos tienen los mismos dones. Así que en lo que un anciano tal vez es débil, el otro anciano puede ser una fortaleza y un apoyo para esas debilidades. Y eso es bueno reconocerlo. No todos los ancianos tienen los mismos dones y capacidades. Y por eso se complementan unos a otros según la multiforme gracia de Dios, dando dones a la iglesia. En donde uno es débil, el otro suple esa falencia. Otra razón más. Desarrollar los dones y habilidades que Dios le ha dado a cada líder para el beneficio del cuerpo de Cristo. Si pensamos en los pastores, por ejemplo, todos los pastores deben enseñar, pero es posible que algunos se desarrollen más en esta área. Y al repartir las tareas, pues va a haber algunos que van a poder desarrollar más sus dones de enseñanza. Todos los pastores tienen que aconsejar, pero es posible que haya unos que sean dotados de una manera particular en la consejería y entonces puedan desarrollar más ese ministerio en la consejería. Todos los pastores pueden instruir a todos los grupos, pero Dios puede hacer llamados específicos. Por ejemplo, puede haber un pastor que tenga un llamado a trabajar con los jóvenes en la iglesia. Puede haber un pastor que tenga un llamado a trabajar con los matrimonios, con los niños. Hay iglesias que hemos conocido donde hay pastores que están dedicados, por ejemplo, al trabajo con personas que tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad y tienen ese llamado, tienen esa vocación. Así que haya una pluralidad de pastores permite que cada uno de los pastores pueda desarrollar mejor los dones con los cuales ha sido dotado. Otra razón más, la posibilidad de que todos los pastores sean también pastoreados. Y esto lo hemos escuchado varias veces, pero todo pastor es al mismo tiempo una oveja. Así que la idea de que haya una pluralidad de pastores, un grupo de pastores, suple esta necesidad. Todo pastor es al mismo tiempo una oveja, necesita alimento, necesita cuidado, necesita ánimo, necesita exhortación, necesita consejo. ¿Y a quién principalmente va a pedir un pastor consejo? Pues a sus otros pastores que hacen parte del grupo pastoral al que él pertenece. Una razón más. La pluralidad de pastores permite que los pastores den cuentas a otros hombres de lo que están haciendo. Pueden dar cuentas de lo que están haciendo. Y finalmente, una última razón es que permite correr con mayor diligencia la carrera de la fe. Ustedes recuerdan lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice que mejor son dos que uno. Tienen mejor paga de su trabajo y cuando uno se va desanimando, pues el otro está ahí para animarle, para apoyarle. Así que hemos contestado esta primera pregunta. ¿Cuáles son las razones? Son múltiples. Es una bendición que haya un grupo de pastores trabajando juntos hacia la meta, que es guiar al pueblo de Cristo hacia la madurez. Pregunta número 2. En detalle, ¿cuál es el modelo bíblico de liderazgo para la iglesia? ¿Cuál es el modelo bíblico de liderazgo para la iglesia? Bueno, el modelo que consideramos más bíblico desde las Escrituras para gobernar o dirigir la iglesia es un gobierno llamado gobierno bíblico de ancianos. Ese, digamos, es el nombre técnico de lo que pensamos que la Biblia enseña de cómo se debe dirigir una iglesia. Gobierno bíblico de ancianos. Hay otros nombres que se le han dado a este tipo de liderar la iglesia y es, por ejemplo, el liderazgo colectivo o una pluralidad de pastores,
¿Qué significa esto? Significa que cada congregación local, cada congregación que ha sido establecida en una ciudad, en un territorio, en una parte local, está gobernada por su propio grupo de pastores. Esto quiere decir que los pastores de una iglesia local no son los pastores o los que tienen autoridad sobre otras iglesias locales. No creemos en el modelo donde hay una iglesia que es como la iglesia madre y las otras son sucursales donde se va poniendo el afiche de la iglesia, pero desde la iglesia central se gobierna lo que está pasando en otra iglesia lejana. Ese no es el modelo bíblico. ¿Cómo es que pastores que no están en medio de lo que está pasando en la iglesia van a tomar decisiones de algo que está sucediendo en otra ciudad, en otro lugar? No, cada iglesia local tiene que tener su grupo de pastores, su grupo de ancianos. Esto es lo que llamamos gobierno bíblico de ancianos, donde cada iglesia local tiene una pluralidad de pastores. En palabras sencillas, cada congregación local debe tener por lo menos 2 pastores o ancianos dirigiendo cada congregación. El modelo bíblico es que cada congregación sea dirigida por un grupo de pastores, ancianos y obispos. Todos entendemos lo que significa pluralidad, un grupo. Se necesitan 2 o más que estén dirigiendo cada iglesia. Ahora una tercera pregunta, ¿cuál es la base bíblica para la pluralidad de pastores? ¿Cuál es la base bíblica para la pluralidad de pastores? Y ahora sí les animo que empiecen a abrir sus Biblias. Lo primero que podemos encontrar, y que Eduardo lo mencionó anteriormente, es el modelo de ancianos que había en el Antiguo Testamento o en el Israel antiguo, donde había un grupo de hombres que estaba dirigiendo a la nación, un grupo de hombres que tenía liderazgo compartido. Los ancianos de Israel eran los encargados de dirigir y juzgar los asuntos de la nación. El término ancianos aparece 100 veces en el Antiguo Testamento y se refiere a esta forma colectiva de división de la autoridad en el pueblo. Pero miren, antes aún de los ancianos había un grupo que podían ser llamados como líderes o jueces de grupos más pequeños. Y les pido que me acompañen a Éxodo capítulo 18. Éxodo 18. Y miren el versículo 13. Un prototipo de estos ancianos de Israel que dirigían grupos más pequeños aparecen aquí en Éxodo 18. Y esto nos va a dar una idea de por qué o de dónde viene el fundamento de esta idea de liderazgo compartido. No de un solo hombre liderando, sino un grupo de hombres liderando a la congregación. Miren lo que dice Éxodo 18, pero presten atención al versículo 13 y les leo. Dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos y viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Algunos ya están pensando que el suegro de Moisés no es tan buen suegro, que viene a opinar, pero este es un buen suegro, y le va a dar un consejo que es de bendición, un consejo sabio. Miren lo que le dice en el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y miren que estas características empiezan a ser muy similares a las que se hablan de los ancianos en el Nuevo Testamento. Estos son hombres varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. La carga la van a llevar compartida. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Miren, no estoy diciendo que estos ancianos que había establecido Moisés son unos ancianos o pastores en el mismo sentido que el Nuevo Testamento. La iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. La iglesia no estaba presente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Era un misterio aún desde Israel. Sin embargo, tenemos algunos prototipos y hay cierta continuidad luego cuando comienza la iglesia, y hay algunos elementos como el liderazgo compartido que venían desde antes. Jueces y líderes. Así que tenemos ancianos, tenemos jueces y líderes que ustedes también conocen en el Antiguo Testamento, y también podemos pensar en el modelo de las sinagogas. Cuando los israelitas judíos salían o salen, comúnmente lo que hacen es que si llegan a una ciudad y se reúne un grupo de judíos, lo que hacen es que establecen una sinagoga donde se puedan reunir, compartir, y lo que hacen es que esas sinagogas son lideradas por un grupo de hombres. La pluralidad no es un concepto nuevo para el entendimiento bíblico, sino que siempre ha estado presente. Pero ya hemos visto Antiguo Testamento pensando en ancianos, en jueces, en líderes de las sinagogas. Ahora pensemos en el modelo de liderazgo que estableció Jesucristo. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que estableció Jesús? Marcos 3:13 dice lo siguiente: y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó ¿a cuántos? A 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12. ¿Cuál es el modelo que estableció Jesucristo para el inicio de la iglesia? Una pluralidad de líderes. 12 hombres, no uno solo, sino un grupo de hombres calificados, que él los iba a calificar, que él los iba a formar, pero un grupo, no un solo individuo. Jesús estableció 12 apóstoles como el prototipo de liderazgo de su iglesia. Jesús siempre va a ser el líder supremo, Jesús siempre va a ser el buen pastor, el pastor con mayúscula, pero él como el buen pastor, como el pastor con mayúscula, cuida de su pueblo, cuida de su rebaño a través de unos pastores que somos nosotros, que podríamos decir en minúscula, pues comparados con él, súper minúscula. Pero eso es lo que él ha hecho. Él es el buen pastor, él es el rey, él es el jefe. Los pastores lo que hacen en una iglesia, para que todos lo tengamos claro, es simplemente servir según las órdenes del dueño de la iglesia. Un pastor lo único que tiene que hacer es seguir las escrituras y servir al pueblo de Dios según lo que el pastor, el rey de las ovejas, dice que debemos hacer. Cuando un pastor se sale de la autoridad de la palabra, sale de las escrituras, ha perdido cualquier autoridad. La autoridad es la autoridad de Cristo y nosotros mediamos esa autoridad cuando proclamamos su palabra. El Señor Jesucristo, como el buen pastor, estableció un grupo de pastores iniciales, que eran los apóstoles, para poner las bases del ministerio de la iglesia. Si pensamos también en el Señor Jesucristo cuando mandaba equipos de misiones, recuerdan que en una ocasión mandó un grupo de 70, pero ¿cómo mandó a ese grupo de 70? Los mandó de 2 en 2. Y esto se repite una y otra vez, una pluralidad, trabajo en equipo. Algo que hacemos en nuestra iglesia, en Cali, en Colombia, es que constantemente cualquier tarea la hacemos repartiendo la tarea entre varios, 2 o más, por pequeña que sea la tarea. Es mejor cuando hay 2, porque se apoyan, se animan, trabajan juntos para la causa del Señor. Hemos visto el Antiguo Testamento, hemos visto el modelo de Jesucristo. Ahora pensemos en el modelo establecido en el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo. ¿Y por qué hablo del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo quien estaba guiando a los apóstoles y a estos primeros fundadores de la iglesia cristiana. ¿Cuál es el modelo que aparece en el Nuevo Testamento en cuanto al liderazgo? Bueno, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, por su dirección ha establecido que el liderazgo en la iglesia sea una pluralidad. Y les voy a mencionar varios versículos. Les pido que me acompañen al libro de Hechos.
Hechos 14. Varias instrucciones con respecto a la pluralidad de pastores en el Nuevo Testamento. Miren, en Hechos 14, 21 al 23, se enfatiza que la plantación de iglesias tenía como prioridad el establecimiento de ancianos y pastores. Cuando se va a plantar una iglesia, una de las prioridades no es reunir un grupo de gente, no es hacer múltiples actividades, sino que una prioridad es poder establecer un grupo de pastores, un grupo de ancianos. Esa es la tarea en la plantación de iglesias. Hechos 14, 21 dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero miren con atención versículo 23. Después que les designaron ancianos. La tarea al establecer las nuevas iglesias era designar, encomendar ancianos, imponer las manos sobre un grupo de hombres que serían los líderes de la iglesia. Después les designaron ancianos en cada iglesia local teniendo su propio grupo de ancianos. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron, nuevamente el término plural, al Señor en que habían creído. En la plantación de una pluralidad de ancianos. Miren el capítulo 15 en Hechos. Aquí tenemos el caso de la primera iglesia Gracia Soberana de Jerusalén. Bueno, no se llamaba así, pero la primera iglesia bíblica de Jerusalén. Y esta primera iglesia bíblica, donde estaban influenciados por los pastores, por los apóstoles, es muy interesante porque aún desde temprano, con la influencia de los apóstoles, ¿saben qué hicieron? Empezaron a establecer ancianos aún en Jerusalén. Miren lo que dice Hechos 15, el versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Había una discusión doctrinal. Los que quieran ser salvos tienen que seguir la ley del antiguo pacto, tienen que circuncidarse. Miren el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos. Es decir, en la iglesia de Jerusalén estaban los apóstoles que quedaban ahí, pero también ya habían establecido un grupo de ancianos para esta iglesia. Ellos subieron a pedir consejo a este grupo de ancianos para tratar esta cuestión. Miren el versículo 3. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, ¿y por quién más? El grupo de ancianos de la iglesia en Jerusalén. E informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y el versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Un grupo de líderes, de pastores en cada congregación local. Aún teniendo a los apóstoles sabían que esa era la prioridad. Cada iglesia local que tenga un grupo de pastores. Un elemento más. Cuando se habla del liderazgo de una iglesia, se habla de varios hombres en el Nuevo Testamento. Vayan a Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Pablo, desde Mileto, mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. No llamó al anciano, no llamó al pastor de la iglesia, llamó a los pastores de la iglesia, en plural, un grupo. Y miren que tal vez estos versículos pasan desapercibidos cuando los hemos leído una y otra vez, pero la evidencia siempre ha estado ahí, que cada iglesia tenía ¿qué? Un grupo de pastores, un grupo de ancianos, no un solo hombre, sino una pluralidad. Lo habíamos leído por años, pero nunca estábamos entendiendo lo que significaba, y era que cada iglesia necesitaba una pluralidad de líderes. Miren el versículo 28. Tened cuidado de vosotros, dándole esta instrucción a este grupo de pastores, vosotros, plural, y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, plural,
para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Un grupo de pastores. ¿Recuerdan Filipenses 1:1? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, es decir, la iglesia local de Filipos. ¿Quiénes están ahí? Los santos, pero los santos que están acompañados con los obispos. ¿Quiénes son los obispos? El grupo de pastores, en plural, y también los diáconos. Ahí en Filipenses 1:1 es un solo versículo, pero muestra las categorías o digamos los grupos que hay en una iglesia. Están los santos de la iglesia, están los obispos de la iglesia, que son los pastores, y están los diáconos de la iglesia. Esos son los grupos que tiene cada iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, plural, entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí Pablo nuevamente a la iglesia en Tesalónica le dice, ustedes deben tener en mucha estima a ese grupo de hombres que trabaja en medio de ustedes. Los que son pastores, los que les presiden, los que les dirigen, un grupo, una pluralidad. Miren, vayan a Tito 1. El Nuevo Testamento ve una iglesia incompleta, deficiente o no establecida hasta que no tenga una pluralidad de pastores y ancianos. El Nuevo Testamento ve una iglesia como incompleta, deficiente o no establecida aún si no tiene una pluralidad de pastores. Miren Tito 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieses en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Parece que ya había un trabajo misionero, parece que ya habían personas que se estaban congregando, pero había algo que estaba deficiente, había algo que faltaba. No deficiente en el sentido pecaminoso necesariamente, pero sí algo que falta aún. Faltaba el establecimiento de ancianos, de pastores. ¿Y por qué digo que pecaminoso en sí no es siempre que hay una iglesia sin una pluralidad de pastores? Por varias razones. Puede haber el caso de una plantación de una iglesia, donde llega un hombre que es el plantador de la iglesia y está trabajando, esperando que lleguen refuerzos para completar la pluralidad de pastores o entrenando hombres para levantar un grupo de ancianos y pastores. Entonces está en una transición. No es pecaminoso en el sentido que ese hombre está trabajando en eso. Ese es su deseo. Está trabajando para que esté completa la iglesia, para que esté establecida. Pero es el caso diferente cuando hay alguien que está liderando la iglesia solo y su deseo no es establecer una pluralidad de pastores. Porque también hay que tener cuidado. Algunos con este afán de tener una pluralidad de pastores, entonces ponen en el ministerio personas que no están llamadas al ministerio pastoral. Y se comete otro problema. Cometemos el problema que mencionamos esta mañana, imponer las manos con ligereza. Llamar al ministerio pastoral a alguien demasiado rápido y eso va a generar más problemas. Otro elemento, el cuidado pastoral en las iglesias del Nuevo Testamento se presenta siempre como un cuidado plural. Santiago 5:14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pues no voy a explicarles qué significa el texto, pero el punto es que está hablando de un grupo de pastores que tenía cuidado de la congregación. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, donde Eduardo ya nos estuvo explicando, pero habla de los ancianos entre vosotros, un grupo de pastores. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, siempre habla de que es un grupo de pastores cuidando por la congregación. Así que una iglesia conforme al corazón de Dios va a ser una iglesia liderada por un grupo de pastores y ancianos. Ese es el modelo bíblico, eso es lo que Dios demanda. Pero aquí voy a hacer una aclaración, y este tal vez va a ser un concepto nuevo para la mayoría de ustedes. El modelo de pluralidad de pastores no quiere decir que todos los pastores van a hacer todos lo mismo. Que aunque hay un grupo que es igual en autoridad, que hay un grupo que está liderando la iglesia, entonces todos los pastores van a hacer la misma tarea exactamente.
No todos van a hacer la misma tarea exactamente. En una pluralidad de pastores puede haber diferentes tareas, pero también diferentes niveles de influencia en el grupo de pastores. Y esto es importante reconocerlo y entenderlo. Es natural que en la pluralidad de pastores va a haber una pluralidad de dones y habilidades que Dios ha designado soberanamente para cada iglesia. Hay un concepto en latín que es así: primer inter pares. ¿Qué significa esto? Primero entre iguales. El primero entre pares. ¿Y qué está hablando este concepto? Habla de que dentro del grupo de pastores puede haber un líder entre los iguales. Estamos hablando de un grupo de pastores que tienen la misma autoridad, que tienen la misma voz, el mismo voto en las reuniones, que toman las decisiones en conjunto, pero que puede haber un líder aún dentro de este grupo de líderes. A mí no me gusta mucho el término primero entre iguales, porque primero da la idea de más importante o más preeminente. Tal vez podríamos pensar en otro concepto como líder de los líderes o líder entre los líderes. Y podemos pensar en una ilustración. Por ejemplo, en una familia, el papá y la mamá son los líderes de la casa que lideran a los hijos, pero el padre sigue siendo el líder de la casa. Eso no quiere decir que la mamá es menos importante, de menos valía, pero hay uno que es el líder entre los líderes. Lo mismo sucede o puede suceder en una iglesia donde puede haber un líder entre los líderes. ¿Por qué este concepto es importante? Porque permite que se desarrollen verdaderamente los dones que Dios ha dado al grupo de pastores. Les leo lo que dice Alexander Strauch al respecto. Miren lo que dice: aunque los ancianos actúan en conjunto como concilio y comparten la misma autoridad y responsabilidad en el liderazgo de la iglesia, no todos son iguales en cuanto a sus dones, en cuanto a su experiencia o a su tiempo de dedicación en el ministerio. Aquellos que sean líderes y maestros particularmente dotados, naturalmente se destacarán entre los demás líderes. Cierro la cita. El liderazgo es una bendición y siempre que exista un grupo se necesita el liderazgo. Y si es un liderazgo que es piadoso, que es humilde, entonces va a ser de bendición donde quiera que esté. ¿Cómo podría entonces una iglesia ver esto? Pues miren, no hay que hacer una diferencia, decir, oh, este es el super pastor, este es el mega pastor, o este ya no le digamos pastor, digámosle arcángel. No. Estamos hablando de que entre los líderes pueden haber diferentes tipos de liderazgo. Es más, pueden haber a veces diferentes tipos de influencia dentro del grupo de pastores entre varios, porque va a haber diferentes tipos de dones, pero también de experiencia ministerial. ¿Qué se podría analizar en esto? Por ejemplo, tiempo o experiencia en el ministerio. Si es una iglesia saludable, a medida que crece, se van a ir añadiendo pastores al equipo, pero van a venir pastores menos experimentados. Así que tiene lógica que si hay unos pastores que, por ejemplo, llevan años o que están desde el inicio y se añaden unos pastores en el camino, pues estos pastores que vienen nuevos seguramente van a ser mentoreados por los pastores que tienen más experiencia. Esto digamos que es natural. Hay pastores que tendrán años de experiencia ministerial y misionera, mientras que hay nuevos pastores que están comenzando en su proceso de liderazgo espiritual. Los más experimentados están llamados a mentorear a los más nuevos. Otro elemento, dones y habilidades de liderazgo. Todos los pastores deben crecer en su habilidad de liderazgo. Sin embargo, va a haber pastores que están más dotados en esta área de liderazgo y pueden destacarse y ser un modelo para el resto de líderes en la iglesia, en el liderazgo. Otro elemento importante, conocimiento bíblico, teológico y eclesiástico. Puede ser que el Señor levante en un grupo de pastores, todos tienen que conocer las Escrituras, todos tienen que ser maestros dotados teológicos, pero Dios puede dotar a unos de manera particular que conocen más las Escrituras y pues tienen una influencia y un liderazgo dentro del equipo. Tendrán mayor influencia espiritual. Les voy a poner un ejemplo. Grace Community Church en Los Ángeles, California. Hay más de 30 pastores. Todos tienen la misma autoridad en un sentido. Todos tienen el mismo voto cuando se está tomando una decisión. Todos tienen la misma voz. Todos tienen la misma autoridad. Pero hay ancianos que tienen más influencia cuando hablan. Y esto es natural. Pero ¿saben qué es hermoso?
que aunque haya hombres con mayor influencia, realmente creen en la pluralidad de pastores y se toman las decisiones en conjunto. Pero por supuesto, yo creo que cuando lo vemos desde esta perspectiva, tiene lógica que si vienen hombres que llevan 40, 50 años haciendo ministerio y acaba de entrar un pastor joven, que es un hombre dotado, que es un hombre que el Señor ha llamado al ministerio, que tiene una autoridad y que por eso es puesto como pastor, pero no va a tener la misma influencia de hombres que llevan 40 y 50 años en el ministerio. Y estos hombres jóvenes hacen bien en escuchar la voz de esos que son más experimentados. Eso muestra que están calificados para ser pastores. Miren, a veces no va a ser solamente la edad o la experiencia. A veces, simplemente Dios en su gracia decide dotar particularmente hombres para que lideren. Pone su mano para que sean líderes sobre el pueblo de Dios. La experiencia nos muestra esto, pero ¿saben qué? La Biblia también nos muestra esto. Voy a compartir dos casos acerca de este punto. Entre los apóstoles, todos tenían la misma autoridad. Todos eran apóstoles. Nunca se habló de un superapóstol. Nunca se le dio un término particular a ninguno. Pero ¿saben qué? Dentro de la pluralidad de apóstoles, había uno que era el líder de los apóstoles. ¿Quién es ese? Pedro. Siempre aparece encabezando la lista de los apóstoles. Es más, ahí en uno de los evangelios, que creo que es Mateo, donde se dice el primero, Pedro, enfatizando que era el líder del grupo. Dirigía al grupo de los 12, pero aparte de ese grupo de los 12, había un grupo reducido. ¿Recuerdan? Los 3 más cercanos al Señor Jesucristo, que estaba Pedro, que estaba Juan, estaba Santiago. Fueron todos a las mismas actividades con el Señor, hicieron todos lo mismo, el mismo entrenamiento. No, hubo cosas que solamente Pedro, Juan y Santiago hicieron. El Señor se los llevaba a tareas particulares, necesitaba entrenarlos de una manera particular a ellos, porque eran líderes dentro de los líderes. Pero entre este grupo de 3, aún Pedro era el líder de esos 3 también. Cuando era el momento de liderar y hablar de parte de los apóstoles, Pedro tomaba la palabra y hacía la representación de los demás. Pedro no es el papa católico, pero definitivamente era un líder entre los líderes. La restauración de Pedro fue clave porque Jesús sabía que él era una gran influencia sobre el equipo y llamó a que confirmara al resto de los apóstoles. Es más, Pedro ya se estaba llevando a los apóstoles otra vez a pescar. Y el Señor lo llama a que apaciente sus ovejas, a que haga la tarea. Y la influencia de Pedro era de bendición para el resto del equipo. Cuando el líder es un líder que realmente está sirviendo al pueblo de Dios, es una bendición. Por ejemplo, cuando pensamos en el liderazgo de los hombres en la casa, hay muchas personas que tienen la idea de que, claro, el hombre tirano que llega a mandar a la casa, a maltratar a la esposa, a los hijos, y piensan, tiene que ser malo esto de que el hombre lidera en la casa. Pero cuando una familia experimenta un líder amoroso, que sirve en su casa, que se entrega en servicio, pues podemos entender qué bendición lo que es tener un buen líder humilde en el hogar. Y saben, lo mismo sucede en la iglesia. Si el Señor levanta hombres humildes, que amen al Señor Jesucristo, que quieran servirle, liderando a su pueblo, es una gran bendición para una iglesia esto. Pedro no es el que menos fallaba, tampoco el más espiritual, pero dentro de los apóstoles, él amaba a Jesucristo fuertemente y tenía dones especiales de liderazgo, y Dios lo puso en esa tarea. En el libro de Hechos se resalta el liderazgo de Pedro. Él es quien se levanta a predicar el sermón en Hechos en representación de todos los apóstoles. Nuevamente les menciono a Alexander Strauch. Yo les animo a que los que puedan obtener este libro, es un libro clave sobre el liderazgo bíblico de ancianos. Se llama así, Liderazgo Bíblico de Ancianos, de Alexander Strauch. Y miren lo que él dice: como líder natural, como predicador principal, como hombre de acción, Pedro desafiaba, fortalecía, entusiasmaba y encendía al resto del grupo. Pedro se fortaleció, se equilibró y fue protegido de su naturaleza impetuosa y de sus temores. A pesar de su liderazgo y oratoria, Pedro no poseía ningún rango legal ni oficial sobre los otros 11. Ellos no eran sus subordinados. Él no era el pastor mayor sobre los demás apóstoles. Pedro sencillamente era el primero entre los iguales. Y esto estaba aprobado por el Señor Jesucristo.
Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, Pablo y Bernabé, ambos con autoridad apostólica, con un llamado de parte de Dios. Pero notablemente Pablo tomó un liderazgo prominente entre los líderes. En Hechos 14:12 se nos dice que ambos ministraban conjuntamente, pero que Pablo era el que tenía el ministerio principal de la palabra. En 1 Timoteo 5:17, Pablo habla de que existe una clase de ancianos que tienen una labor destacada por su liderazgo diligente, por su buen gobierno, que tienen una dedicación principal a la predicación, y estos deben ser honrados por la iglesia de manera particular. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Está hablando de unos ancianos que gobiernan bien, no porque hay unos ancianos que gobiernan mal y unos ancianos que gobiernan bien, sino que unos ancianos que se destacan particularmente en su ministerio, en su liderazgo. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Resumiendo, el modelo de pluralidad, las iglesias deben ser lideradas por un grupo de pastores. Estos son los que dirigirán la congregación, y puede haber algunos líderes entre los líderes que se destacan por su influencia y son los llamados a preparar a los líderes más jóvenes para seguir guiando a la iglesia. Sin embargo, esto no se trata de títulos especiales, donde hay un hombre con suprema autoridad como un mini papa. Un grupo de líderes, lo puede haber diferentes liderazgos, ni siquiera tiene que ser uno solo, puede haber varios que lideren en diferentes aspectos. Y esto es importante tenerlo claro en iglesias jóvenes, iglesias que llevan menos de 20, 30 años. Nosotros tal vez pensamos que esas son iglesias que llevan mucho tiempo, pero cuando estamos pensando en establecer iglesias y en establecer iglesias bíblicas por décadas, necesitamos tener un modelo bíblico de liderazgo, donde es posible que en unos años haya grupos de pastores de 15, 17, 20 pastores. Y si no entendemos bien la ruta desde ahora, va a causar mucha confusión esto. Necesitamos entender bien cómo funciona una pluralidad de pastores, cómo nos presenta el Nuevo Testamento. Ahora quisiera ir aterrizando el avión, pero todavía no tan rápido, sino ir bajando. ¿Cuáles son las funciones de este grupo de pastores? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta pluralidad de pastores? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que tienen que hacer? La primera función, los pastores y el grupo de pastores son los encargados de liderar con amor la congregación. Son los encargados de liderar con amor. Y pongo énfasis en amor porque un pastor tiene que amar su iglesia. Tiene que haber un amor genuino por su congregación, por las personas de su iglesia, su familia. Es con los que desea pasar tiempo. A veces nos tienen que, cuando estamos en una iglesia que amamos, no solamente los pastores, sino los miembros, a veces nos tienen que despedir, que ya es momento de irnos para nuestra casa, ¿no? Porque nos amamos, queremos pasar tiempo unos con otros. Los mismos términos del cargo describen la función. El hecho de que seamos pastores significa que somos líderes del rebaño, pero tenemos que hacerlo con amor, no enseñoreándonos. Hombres maduros espiritualmente, imitadores de Cristo, como dice 1 Corintios 11:1, hombres que cumplen con los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1, no hombres perfectos, pero sí hombres maduros espiritualmente que lideran con amor a la congregación. Hombres con una relación íntima con Dios, que se convierten en administradores de la iglesia en representación de Cristo, mientras Él regresa. Administradores de lo que el Señor ha ganado con su propia sangre. En 1 Timoteo 5:17, que ya lo leímos, dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien, y esto tiene un énfasis, los pastores están llamados a liderar, a gobernar, a administrar, a cuidar al rebaño. Los pastores están llamados a dar la visión hacia dónde va la iglesia. Por supuesto, bajo los parámetros del Nuevo Testamento. Los pastores toman decisiones en el liderazgo de la iglesia. La iglesia no es una democracia. Se deben escoger muy bien el grupo de pastores porque estos son los que van a liderar la iglesia para tomar decisiones piadosas. Y cuando unos pastores toman decisiones, claro, esto es una responsabilidad grande, porque los que van a asumir las consecuencias de las decisiones tomadas son los pastores. Si esta iglesia abría en medio de la pandemia, pues seguramente a los que se iban a llevar a la cárcel si pasaba algo, pues eran los pastores. No se van a llevar 600 personas a la cárcel,
se llevan a los líderes. La tarea de los pastores es liderar con amor a la congregación. Pero miren, el liderazgo espiritual no es como en las empresas, no es como en los gobiernos. Un líder espiritual en una iglesia no es un jefe o un tirano. El líder espiritual es alguien que es un esclavo y un servidor de los que dirige. El liderazgo cristiano no es del modelo de las empresas o los gobiernos, sino que si alguien es un líder es porque se va a poner en servidumbre de toda la congregación. Va a servir con sus vidas a los que está dirigiendo. Marcos 9:35, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Quieres ser el líder de la congregación? ¿Quieres ser el más líder de todos? Sirve más a los demás. Conviértete en el servidor de todos. A mayor responsabilidad, mayor necesidad de humildad. Resumiendo los términos, pastor, obispo, supervisor, están llamados a liderar la congregación con amor. ¿Qué más hacen los pastores? Son los encargados principales de la alimentación por medio de la predicación. No solamente tienen que liderar de manera general, sino que están llamados a alimentar al pueblo de Dios con la predicación. Primera de Timoteo 4:13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. El énfasis, la enseñanza. ¿Cómo un pastor puede cuidar a su congregación principalmente? Predicando fielmente la palabra. Esa es la manera en cómo un pastor puede amar principalmente a su iglesia, predicándoles la palabra fielmente, amándolos, cuidándolos a través de la palabra. Segunda de Timoteo 4:2, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Otra tarea de los pastores, son los encargados de refutar las falsas doctrinas cuando el rebaño se está desviando. Tito 1:9. No es primera de Tito porque pues solo hay uno. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Una tarea de los pastores, refutar el error. Otra tarea de los pastores, son los encargados de modelar la enseñanza de la sana doctrina y la sana práctica. Recuerdan que vimos los requisitos del pastor y uno de los requisitos era que fuera apto para enseñar, para instruir a los demás, instruirles en la sana doctrina. También en 1 Timoteo 4:6 se habla de que el pastor no solamente es un modelo en la predicación, sino un modelo en su vida como ejemplo. También lo vimos en 1 Timoteo 3 y esto también está en 1 Timoteo 4 del 6 hasta el versículo 16. Algo más, son los encargados de modelar la predicación del evangelio y enseñar a evangelizar a su congregación. En 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todas estas cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista. Algunas personas que han entendido este pasaje como que el pastor haciendo su tarea evangelista es que salga a la calle a evangelizar a los que están en la calle. Este punto de ser un evangelista es que se le ha dado un rebaño y este hombre va a estar predicando el evangelio a esos que le han sido encomendados principalmente, siendo un modelo de la predicación del evangelio para que todos estos servidores puedan ir y predicar el evangelio también a otros. Por supuesto, el pastor también tiene que evangelizar a las personas incrédulas que conoce, pero su principal ministerio de evangelista es a la congregación que le ha sido encomendada. Cumple la tarea de evangelista. Los pastores deben ser administradores eficientes de la congregación. 1 de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada persona ha recibido un don espiritual y lo tiene que administrar bien en la iglesia, pero los pastores además tienen que ser buenos administradores, poniendo a servir esos dones de toda la congregación de una manera que cada uno se pueda desarrollar de la mejor manera y muestre el carácter de Cristo. Buenos administradores. Miren, esto a veces es descuidado en muchos seminarios, casi en ningún lado hablan de esto, casi es ignorado cuando se están preparando hombres para el ministerio, pero un hombre que va a pastorear, un hombre que va a ser un líder en una iglesia, tiene que empezar a crecer
en dotes administrativos. La iglesia no es una empresa, pero eso no quiere decir que la iglesia tiene que o puede ser un desorden completo. Hay casos de iglesias que tienen tremendos predicadores, pero que no tienen buenos administradores, y eso golpea y daña a la congregación. Muy buenos púlpitos, pero con un desorden financiero. Muy buenas predicaciones, pero un desorden a la hora de organizar y tomar decisiones administrativas. El pastor tiene que ser también un buen administrador. Por lo menos en la pluralidad de pastores debería haber uno que tenga unos dotes administrativos que sea de bendición para toda la congregación. Alguien que tenga la capacidad destacada para formar equipos, para tomar decisiones financieras sabias, para estructurar proyectos y ministerios, para planificar calendarios para los meses que vienen y los años que vienen. Dios es glorificado por medio de una iglesia bien organizada, dirigida por pastores que administran bien. Miren, una tarea más de los pastores: deben ser ejemplos del trabajo esforzado. Ejemplos del trabajo esforzado. Por cuestiones de tiempo no leo todos los pasajes, pero les doy las referencias. Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 12, hablando de que Pablo fue un ejemplo de trabajo para la iglesia. Y Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hablando del ministerio pastoral como un trabajo fuerte, esforzado. El trabajo del ministerio principalmente se enfoca en la predicación de la palabra, el cuidado espiritual por medio de la oración, liderazgo de la congregación, pero el ministerio pastoral incluye muchas más cosas. Es amplia la tarea y por eso se necesita un equipo. ¿Qué más incluye el trabajo de un pastor? Debe modelar el ministerio de consejería al resto de la iglesia, para que todos se aconsejen unos a otros. Los pastores deben ser hospitalarios y abrir su casa para que otras personas puedan ver de primera mano cómo funciona una familia cristiana en una casa. Los pastores deben estar leyendo y estudiando constantemente. Los pastores están contestando múltiples preguntas de la congregación. Los pastores deben pasar tiempo entrenando otros hombres para el ministerio. No solamente entrenando a toda la congregación, sino entrenando hombres para que puedan hacer el ministerio de la palabra. Los pastores deben trabajar en la plantación de nuevas iglesias. Pero principalmente el pastor debe trabajar fuerte en el pastoreo de su propio hogar. Hermanos, es imposible cumplir esta tarea sin la gracia de Dios. Y yo también les animo a que oren por sus pastores. Particularmente ustedes que están aquí, quiero decirles algo. Si ustedes han recibido un grupo de pastores fieles, yo quiero decirles algo. Una de las maneras como Dios juzga a alguien y le puede mandar un castigo a alguien es mandándole falsos maestros para que entretengan sus oídos. Pero ¿saben también cuál es una de las grandes bendiciones que Dios le puede dar a alguien? Darle pastores fieles en su vida. Dios, queriendo bendecir a alguien, lo pone bajo el liderazgo de pastores fieles, y eso alguien lo debería atesorar profundamente y decir: gracias, Señor, porque podría yo estar todavía siendo engañado en las mismas locuras de antes, pero en tu gracia me has dado pastores fieles que cuidan mi alma, que se están esforzando, que están haciendo un esfuerzo grande, no solamente ellos, sino sus familias. ¿Qué deben hacer con esta clase de hombres? Cuídenlos, ámenlos, reconózcanlos como dice la Biblia, provéanles de lo que necesitan generosamente, ayúdenlos, anímenlos, y no solamente a ellos, sino a sus familias, que están poniendo todo por el ministerio de la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer una iglesia con sus pastores. Ustedes no saben lo que esas familias están invirtiendo por el bien de su alma eterna. Ustedes van a disfrutar los beneficios de esto eternamente. ¿Qué más hacen los pastores? Miren, los pastores necesitan formar diáconos. Esto también es desconocido y esto sería otro mensaje entero, la tarea de los diáconos, pero voy a resumirlo rápidamente. ¿Qué hace un diácono en una iglesia? Miren, el diácono no es como el escalón antes de ser pastor, que es un mal entendimiento que hay en muchas iglesias. Este todavía no lo vemos como pastor, pongámoslo diácono.
No, son dos llamados diferentes. Son dos llamados diferentes. La Biblia los presenta como dos llamados diferentes. No es el escalón para ser pastor. Los diáconos tienen la tarea de ayudar a los pastores para que puedan dedicarse a lo principal, que es la predicación de la palabra y la oración. Así que, ¿qué hace un diácono en una iglesia? Está sirviendo a los pastores para que los pastores puedan dedicarse a la prioridad que tienen. Así que un diácono podría verse de múltiples maneras. Por ejemplo, un diácono puede ser alguien que se encarga de toda la logística el domingo y de liderar nuestra reunión del domingo, que es el centro de lo que hacemos y que es prioritario y que necesita tener alguien de suma confianza, los pastores ahí. Ese es el caso de nuestra iglesia. El diácono de nuestra iglesia dirigiendo todo lo que está sucediendo el domingo en la reunión. También, ¿qué hace, por ejemplo, la diaconisa en nuestra iglesia? Organiza todo lo financiero, se encarga de todo lo financiero y simplemente los pastores pues ven reportes y podemos dar seguimiento a lo que está pasando, pero no tenemos que estar encargados de eso. Hay alguien más dotado con ciertas cualidades y que ayuda a liberar a los pastores de esas tareas para que los pastores se dediquen a lo principal. Pero el caso de los diáconos puede ser múltiple, tiene que tener un carácter aprobado como está en 1 Timoteo 3, pero puede ser alguien específico. Por ejemplo, si es una iglesia que va a entrar en una obra de construcción, puede ser que los diáconos puedan ser personas que tienen un carácter irreprensible, pero además de eso tienen algún conocimiento en arquitectura, construcción. Estoy simplemente dando ejemplos de que los diáconos están para liberar a los pastores de tareas del día a día para que ellos puedan dedicarse a la tarea principal. Y es muy importante, iglesias sin diáconos tampoco son iglesias que están completas. Pero este es un ministerio que se ha descuidado mucho y que muchas veces se les da como que nadie sabe qué es y cada iglesia se inventa ahí cualquier idea con lo que es el diácono. No, es clave e importante. Y el no tener diáconos va a resentir la tarea de los pastores. Pero hay que escoger diáconos como los que demanda el Nuevo Testamento, que es un estándar tremendamente alto. Y finalmente, la tarea de los pastores: capacitar a todos los santos para la obra del ministerio. Y con esto quiero terminar. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tarea de los pastores? Los pastores tienen la tarea de enseñar y ejemplificar cómo se hace el ministerio. ¿Para qué? Para que toda la iglesia haga el ministerio. Todos en la iglesia tenemos que hacer el ministerio. ¿Saben quién es el equipo del pastor? No solo es la pluralidad de pastores, son todos los miembros de su iglesia. Ese es el equipo del pastor. Todos los miembros de la iglesia sirviendo, siendo una manifestación del cuerpo de Cristo con los múltiples dones que el Señor ha dado. Los pastores simplemente enseñan, preparan, entrenan, ejemplifican, para que luego todos los miembros de la iglesia hagan el ministerio. Todos nos saludamos con un beso santo, como lo dice la Biblia. Todos nos enseñamos unos a otros. Todos nos aconsejamos unos a otros. Todos nos exhortamos y nos llamamos al arrepentimiento unos a otros. Todos nos llamamos unos a otros. Todos nos visitamos unos a otros. Esa es la tarea de una iglesia sana, una iglesia bíblica. No solamente donde hay un grupo de pastores que hacen todo el ministerio, sino que ellos solamente son un medio para entrenar a toda la congregación para que todos hagan el ministerio. Todos. Si tú te enfermaste y te llama alguien más de la congregación, la iglesia llamó. Si tuviste un momento importante en tu vida y alguien más de la iglesia lo compartió contigo, la iglesia tuvo ese momento contigo. Hay que quitar esa idea católica de que los pastores son los que tienen la tarea sagrada de hacer el ministerio. Todos los santos tienen un sacerdocio delante de Dios. Todos necesitamos servir unos a otros. Todos nos llamamos, todos nos visitamos, todos nos cubrimos las necesidades económicas unos a otros, todos oramos los unos por los otros, todos nos hospedamos en nuestras casas unos a otros. Ese es el tipo de iglesia que Dios quiere. Donde hay pastores enseñando, ejemplificando, pero donde la iglesia entera está sirviendo a Jesucristo, a nuestro amo. Somos esclavos de Él. Toda nuestra vida entregada para el servicio.
Esa es una iglesia bíblica. ¿Y saben cuál es la tentación? Algunos, hacer todo los líderes. Pero el llamado es a entrenar a toda la congregación para que todos hagan la obra del ministerio. ¿Saben qué es una iglesia bíblica? Con esto concluimos. Una iglesia que glorifica a Dios, que imita a Jesucristo, que se deja gobernar por el Espíritu. Es una iglesia liderada por una pluralidad de pastores bíblicamente calificados, con diáconos piadosos que aligeran la carga de los pastores y con una multitud de miembros que sirve amorosamente unos a otros. Quiera Dios que iglesias así se multipliquen por todo Perú. Oremos. Padre, gracias porque las instrucciones para liderar tu iglesia han estado ahí en tu palabra, Señor. Y si no las seguíamos era porque no estábamos estudiando con detenimiento y con profundidad tu palabra. Padre, te suplico que tu palabra sea como un fuego que encienda corazones de más servidores y de más esclavos tuyos que quieran entregar su vida por la causa de Cristo. Levanta misioneros, levanta plantadores de iglesias en medio de este grupo, Señor. Levanta hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo, por el establecimiento de nuevas iglesias. Oramos para que establezcas más iglesias bíblicas en esta nación, Señor. Ten misericordia, Señor. Hemos experimentado la bendición que es tener una iglesia en nuestra vida, la bendición que es tener pastores bíblicos a nuestro alrededor. Hay otras ciudades y pueblos que necesitan lo mismo, Señor. Ten misericordia, Padre Santo, y levanta más hombres fieles. Y Padre, aquellos que ya has levantado en tu obra, sosténles hasta el final, para que puedan ser fieles a ti. Y al final tú seas glorificado en medio de todo lo que hace tu iglesia, siendo un reflejo de Jesucristo. Te pido que nos bendigas en el nombre de nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo celestial, nuestro Señor Jesucristo. Amén.